Mi hermana se muda a mi casa porque fue infiel a su marido, pero coquetea con mi esposo, así que la echo y ahora mis padres no saben dónde está. Hola, hay mucho contexto aquí, así que comenzaré con eso primero. Soy una mujer de 25 años, y tengo una hermana, Becky, de 24. Ella y yo éramos cercanas cuando crecíamos, pero algo salió muy mal cuando era adolescente. Becky era una estudiante excepcionalmente brillante, mientras que yo era bastante promedio. Así que, en 8º grado, le ofrecieron una beca de una institución reputada para niños dotados como ella, y ella quería aceptarla. El único problema era que la escuela secundaria a la que debía asistir estaba muy lejos de la ciudad, y el viaje le llevaría más de 1 hora todos los días. Podríamos haber permitido que viviera en el campus, pero a Becky no le gustaba la idea de vivir en el campus. Así que, después de mucha deliberación, mis padres decidieron que podría vivir con nuestra tía, la hermana de mi padre. Mi tía no tenía hijos propios y nunca se había casado, así que mi padre estaba un poco preocupado por enviar a Becky a vivir con ella, ya que no estaba seguro de si manejaría la responsabilidad. Pero mi tía se ofreció voluntariamente a acoger a Becky para que pudiera asistir a la escuela que quería y no pusiera en peligro su futuro. Así es como Becky terminó viviendo con mi tía durante la escuela secundaria mientras yo seguía viviendo con mis padres. Ella regresaría para las vacaciones, y todos la visitaríamos cuando tuviéramos tiempo. Durante los primeros meses, todo estaba bien, y ella nos decía que lo estaba pasando genial en su nueva escuela, ya que todos tenían mentalidades similares, y finalmente estaba siendo desafiada. Yo estaba realmente feliz por ella porque quería que tuviera éxito. Nunca había sido celosa, solo quería que todos fueran felices. Inicialmente, cuando me contaba sobre su escuela y sus nuevos amigos, me alegraba por ella, y ella tampoco le daba mucha importancia. Simplemente, lo mencionaba casualmente en la conversación. Pero con el tiempo, eso comenzó a cambiar, y parecía que ella estaba tratando de restregármelo en la cara y hacerme sentir mal al respecto. Por un tiempo, pensé que simplemente estaba pensando demasiado en ello, pero luego también hubo muchos otros cambios negativos en su comportamiento, que mis padres también notaron gradualmente, y eso me hizo pensar que tal vez no estaba exagerando esto, y algo estaba yendo realmente mal con Becky. Esto no fue instantáneamente notable, y tomó mucho tiempo para que realmente llegáramos a aceptar el hecho de que Becky estaba cambiando mucho y empeorando como persona. Comenzó pequeño, cuando la visitábamos, no hablaba tanto como solía hacerlo y siempre parecía tener una actitud. Pero lo pasamos por alto, pensando que probablemente solo estaba estresada y cansada de la escuela y necesitaba tiempo para ella misma. Mi tía también decía lo mismo, y estábamos satisfechos con esa explicación. Pero luego pasó más tiempo, y se ponía irritable y gruñona con nosotros sin razón alguna. También se le dijo a mis padres que sus calificaciones estaban bajando y que estaba causando problemas en clase. Eso fue en su 3er año, y ese es el punto en el que mis padres realmente comenzaron a preocuparse. Habían estado hablando de traerla de vuelta a casa desde hace tiempo, pero ella se negaba rotundamente a regresar porque quería estar entre personas como ella y no creía que alguna vez encajaría en la escuela secundaria a la que asistía yo, lo cual fue bastante insultante para mí, si soy honesta. De todos modos, la gota que colmó el vaso fue cuando mis padres fueron contactados en medio de la noche por mi tía, y ella afirmó que Becky había robado una gran cantidad de dinero en efectivo y había desaparecido. Hubo una búsqueda policial, y la encontraron solo media hora después de la llamada telefónica intentando comprar alcohol, aunque era menor de edad. La dejaron ir con una advertencia, pero mis padres decidieron que ya habían tenido suficiente y que era hora de traerla a casa. Becky no estaba muy al respecto y se aseguró de dar una buena pelea y fue aún más rebelde de lo que había sido antes. Protestó mucho, pero mis padres ya habían tenido suficiente, y la obligaron a regresar con nosotros y comenzar a asistir a la misma escuela secundaria a la que solía ir yo. También la llevaron a terapia, porque claramente algo había salido mal mientras vivía con mi tía. Al principio, honestamente asumimos que no había podido competir con los niños de su escuela y finalmente se había vuelto loca y había colapsado, porque cuando regresó, fue realmente difícil lidiar con ella. Se negaba a cooperar con nadie, ya fueran nuestros padres o incluso los maestros en nuestra escuela. Era desagradable con nuestros compañeros de clase y constantemente faltaba a clase. Y aunque no pude demostrarlo a mis padres, la vi fumando a cierta distancia del edificio de la escuela varias veces. Se había convertido en todo lo contrario de lo que solía ser, y fue un cambio lento pero drástico. Entonces, por supuesto, mis padres pensaron que la terapia sería la mejor manera de seguir adelante, para al menos llegar al fondo de lo que realmente había salido mal mientras vivía con mi tía. Esperábamos que el problema fuera la escuela o el acoso escolar, pero desafortunadamente, resultó ser mi tía misma. Aparentemente, mi tía era lo que uno podría llamar una madre helicóptero. Mientras estaba en terapia, Becky pudo abrirse y afirmó que nuestra tía era realmente dominante y simplemente demasiado controladora.
Pretendía ser normal cada vez que íbamos a visitarla, pero en cuanto nos íbamos, volvía a ser ella misma y trataba de controlar cada aspecto de su vida. Becky dijo que la obligaban a estudiar cada segundo que estaba en casa, porque aparentemente todo lo demás era solo una pérdida de tiempo. No se le permitía salir con sus amigos ni hacer nada aparte de estudiar mientras estaba en casa. Incluso cuando almorzaba o cenaba, mi tía insistía en poner algo educativo en lugar de dejarla ver algo divertido. Era realmente frustrante para ella, así que comenzó a actuar de otras maneras. Pero tampoco estaba dispuesta a volver con nosotros, porque eso significaría renunciar a la oportunidad de su vida. Y no quería ir a una escuela pública normal porque eso significaría menospreciar sus propias capacidades. Nuestra tía le había dicho varias veces que, aparentemente, nuestros abuelos nunca reconocieron su talento o intelecto, a pesar de que ella también había sido una niña dotada. Y debido a que sus padres nunca reconocieron que ella era especial y diferente, nunca la trataron de manera diferente, y terminó con un trabajo aburrido que ni siquiera pagaba lo suficiente. Ella afirmaba que podría haber estado haciendo mucho más si sus padres realmente se hubieran molestado en invertir tiempo y esfuerzo para hacer algo sobre lo inteligente que era y hubieran invertido en ella. Nuestra tía había inculcado el miedo al fracaso en Becky y la había vuelto muy paranoica, por eso se había negado a volver a casa con nosotros la primera vez. Ella creía que si renunciaba a esta escuela, significaría nada más que fracaso para ella en el futuro. Así que intentó mantenerse al día, pero la presión simplemente la estaba agobiando. Así que comenzó a pensar en beber y a escabullirse para salir con sus amigos para desahogarse, pero la atraparon en el proceso. Y ahora estaba de vuelta aquí con nosotros. Ella dijo que lamentaba todo porque había dejado pasar una oportunidad brillante para realmente hacer algo de sí misma. Y ahora sabía que estaba condenada al fracaso. Así que ni siquiera veía el punto de intentar mejorar más y había renunciado completamente a sí misma. Estaba claro para nosotros después de eso que nuestra tía realmente la había afectado. Pero lo peor fue cuando pasaron un par de años con una mejora mínima en su comportamiento, y luego a Becky le diagnosticaron trastorno narcisista de personalidad. No puedo decir que me sorprendiera, pero fue desgarrador saber que nuestra tía realmente había llevado a que desarrollara un trastorno tan serio que la afectaría el resto de su vida. Nuestros padres obviamente estaban devastados porque se culpaban a sí mismos, por permitir que nuestra tía se hiciera cargo y dejar que Becky se quedara con ella. Sin embargo, yo no pensaba que fuera completamente su culpa, porque habían notado todas las señales e intentaron traer de vuelta a Becky a casa. Pero ella fue la que se negó. Y además, nuestra tía fingía ser muy normal y lo hacía bien cada vez que estábamos cerca. Así que no había forma de que pudiéramos descubrirlo a menos que Becky misma nos lo contara. Becky logró graduarse de la escuela secundaria con gran dificultad, pero no pudo ir a la universidad porque no estaba en la condición adecuada, y mis padres no querían arriesgar nada enviándola de nuevo. Ella se negó a asistir a la universidad comunitaria, así que siguió viviendo con nuestros padres hasta hace unos años. Comenzó a salir con un chico llamado Toby, que se mudó solo al lado después de que nuestros antiguos vecinos vendieron su casa y se mudaron. Él sabía todo sobre ella porque nuestros padres sintieron que era su deber decirle cuando notaron que Becky se estaba acercando más a él. Él era realmente una persona amable y compasiva que parecía genuinamente gustarle. Ni siquiera le importaba su diagnóstico y tranquilizó a mis padres diciéndoles que realmente le gustaba y quería salir con ella a pesar de todo lo que le habían dicho. Mis padres no estaban exactamente de acuerdo, pero Becky los convenció de dejarla mudarse con él después de que llevaban saliendo un par de meses. Ciertamente, ayudó que él viviera al lado, y mis padres siempre podían entrar para asegurarse de que ella estuviera bien. Así que estuvieron de acuerdo después de un tiempo, porque estaba siendo realmente difícil justificar mantener bajo su constante supervisión a una mujer adulta completamente crecida. Becky terminó mudándose con Toby, y mis padres continuaron tratando de asegurarse de que no hiciera nada para poner en peligro su futuro y su relación. También le habían encontrado un trabajo en la empresa de un amigo como recepcionista aproximadamente al mismo tiempo, porque al parecer estaba cansada de estar en casa. Le encontraron el trabajo de recepcionista para que fuera algo de baja presión para comenzar, y eventualmente pudiera ascender. Todo iba genial para ella. Después de casi un año de vivir juntos, decidieron casarse, y dado que ya estaban viviendo juntos, mis padres estuvieron de acuerdo, porque pensaron que esto le haría mucho bien. Incluso dejó su trabajo para ser una esposa a tiempo completo. Honestamente hablando, estar con Toby había traído muchos cambios positivos en su vida, e incluso se comportaba mejor con todos nosotros, en lugar de tratarnos constantemente como enemigos y actuar como si pudiera hacer mucho mejor si nosotros no existiéramos para derribarla. Así que pensaron que era una buena idea, y se casaron hace 2 años. Yo me casé apenas el año pasado con mi novio con el que he estado casi 7 años. Nos conocimos en nuestro primer año de universidad y hemos sido inseparables desde entonces.
Mi esposo Jack siempre ha sabido de Becky desde que lo llevé a casa para conocer a mi familia por primera vez, y Becky comenzó a coquetear con él como si no hubiera mañana. Le conté sobre el diagnóstico de Becky y le dije que podría actuar un poco extraña, pero no esperaba que comenzara a coquetear con él justo frente a mí. Fue realmente inapropiado, y tuve que pedirle que se detuviera varias veces, antes de que mi madre finalmente le gritara y le dijera que volviera a su habitación. Fue realmente incómodo después, y tuvimos que explicarle que así era como era ella, y no había manera de saber qué podría decir o hacer porque literalmente no tenía filtro. A menudo decía cosas a propósito, y tratar de coquetear con mi novio definitivamente lo lograría. Pero esa fue su primera interacción, y después de eso, Jack simplemente la ignoraba, y ella se aburría después de los primeros intentos cuando intentaba coquetear con él, pero no era correspondida, y empezaba a ignorarlo a su vez. Así que nunca se llevaron bien, y tampoco pensé que fuera necesario que lo hicieran, así que dejé la situación así. Pero ella había sido invitada a mi boda, al igual que yo a la suya, ya que mis padres querían que al menos pretendiéramos ser una familia feliz, aunque no lo fuéramos. Ella estaba totalmente enamorada de Toby, y una vez que estaban juntos, había empezado a ser amable con todos, así que no pensé que hubiera ningún daño en finalmente ser una familia nuevamente. Empezamos bien con cenas familiares mensuales, y realmente estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para reparar nuestras relaciones y ser un poco menos disfuncionales. Y realmente funcionaba porque habíamos hecho mucho progreso en los últimos años, y supongo que uno realmente podría referirse a nosotros como una familia feliz ahora. Pero supongo que era demasiado bueno para ser verdad, porque recientemente descubrimos que Becky había estado engañando a Toby durante el último año más o menos. Todos nos quedamos realmente sorprendidos al enterarnos, porque siempre habíamos asumido que Toby y Becky estaban tan enamorados como podían estar, y sin embargo, ella siguió adelante y tuvo una aventura con uno de sus compañeros de trabajo, ni más ni menos. Fue un gran escándalo para la familia, y Toby solicitó el divorcio tan pronto como se enteró. Se enteró por casualidad porque Becky dejó su teléfono desbloqueado cerca de él y salió de la habitación, y desafortunadamente, fue entonces cuando su compañero de aventura decidió enviarle un mensaje de texto. Casi como si ni siquiera estuviera tratando de ocultarlo en ese momento. Supongo que se volvió descuidada porque estuvo engañándolo durante más de un año y saliéndose con la suya, lo que probablemente es porque cometió un error. De todos modos, no había manera de convencerlo de que la aceptara de vuelta, y no culpo exactamente a Toby porque, ¿quién la aceptaría de vuelta después de lo que hizo? Después de un proceso de divorcio bastante largo, se decidió que venderían todas sus propiedades, y eso incluía la casa. Así que Toby vendió la casa y dividió el dinero entre los dos. Becky vivió con nuestros padres durante algún tiempo después del divorcio, pero mis padres seguían diciéndome que la dejara vivir conmigo en su lugar, porque se quejaba de que mis padres la hacían sentir como una completa perdedora, que seguía viviendo con su mamá y papá después de un matrimonio fallido. Podría simplemente alquilar un apartamento y vivir sola, pero al parecer, mis padres no querían eso, porque pensaban que podría hacerse daño a sí misma o hacer algo estúpido si se le dejaba sola. Mis padres prácticamente me suplicaban que la acogiera para que pudiera reinventar su vida. Después de un tiempo, me cansé de estar rechazando el pedido una y otra vez, así que terminé aceptando. Honestamente, me sentí mal por ella porque cada vez que visitaba la casa de mis padres después del divorcio, ella solo estaba acechando en las sombras como un fantasma de su yo pasado, y fue bastante patético verlo. No creo que nadie en mi lugar hubiera continuado ignorándolo, y al final del día, era mi hermana, y le debía a mi familia ciertas cosas. O al menos eso creía antes de aceptar, y ella decidió traicionarme de todos modos. Tuvimos bastantes discusiones con mi esposo sobre Becky y los arreglos de vivienda que mis padres habían estado sugiriendo, y decidimos que estábamos de acuerdo con ello, porque si eso iba a ayudar con su autoestima y hacerla de alguna manera una mejor persona, entonces yo estaba a favor. Así que la trajimos hace un par de días, y logró arruinarlo en menos de una semana. Ella estaba bastante feliz de mudarse con nosotros, y pude decir que mis padres tenían razón, ella realmente quería vivir conmigo en lugar de con ellos. Fue un poco extraño, porque ella y yo nos habíamos distanciado en los años después de que se fue a vivir con nuestra tía. Fue agradable ver que finalmente estaba reconectando conmigo, e incluso pensé que realmente podríamos reconstruir nuestra relación. Estaba equivocada, obviamente, y nunca debería haberla aceptado. Solo lo hice como un favor a mis padres y un poco a ella, porque todos sabíamos que estaba metida en problemas, y quería hacer algo para arreglar la familia. Llámalo mi complejo de salvadora, pero solo quería ser útil. El día que se mudó fue realmente agradable. Así que la dejamos quedarse en la habitación de invitados, y realmente se sintió como en casa allí. Estaba alegre y animada ese día, y fue la primera vez que la vi tan feliz desde que se produjo el divorcio. Así que, por mi parte, estaba realmente feliz de estar siendo útil.
Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar tan pronto como pasó un día en nuestra casa. Al día siguiente, comenzó a criticar tonterías como la decoración de mi casa y el tipo de pintura que usé para las paredes. Fue ridículo, pero no dije nada al respecto porque parecía demasiado insignificante para hacer un problema de ello. El colmo fue cuando, durante la cena, decidió comenzar a coquetear con mi esposo. No estoy bromeando, fue un coqueteo total, y ni siquiera parecía importarle que yo estuviera sentada justo allí. Siguió haciéndole preguntas extrañas y lanzándole miradas de enamorada durante toda la cena, y pude notar que él estaba realmente incómodo, al igual que yo. En más de una ocasión, rozó su mano intencionalmente contra la suya cuando realmente no había necesidad. Estaba realmente sin palabras, y mi esposo y yo dejamos la mesa de inmediato, sin siquiera molestarnos en terminar nuestra cena. Fuimos a nuestra habitación por un rato y decidimos de inmediato que ella tenía que irse porque no iba a permitir que Becky viviera bajo mi techo y coqueteara con mi esposo. Simplemente, no iba a suceder, y ella simplemente tendría que volver a vivir con nuestros padres. Si eso afectaba su salud mental, entonces que así fuera, pero no es mi problema porque no es mi hija. Intenté hacer algo bueno por la familia al acoger a una loca como ella, pero obviamente, no hay manera de arreglar a personas como esta porque siempre van a ser ingratos. Debería haberlo sabido, pero supongo que la parte humana de mí realmente se sintió mal por ella y quiso hacerla sentir mejor porque es mi hermana. Después de que terminamos con la cena y nuestra conversación, llamé a mis padres y les conté lo que había pasado. Esperaba que estuvieran igual de indignados que yo y me exigieran que la enviara de vuelta de inmediato. Un tercer regreso a la casa de sus padres sería devastador para ella, y volvería a estar deprimida y amargada todo el tiempo. Ellos no querían eso para ella y me dijeron que o bien lo aceptaba o le daba esta casa y me iba a otro lugar. Ni siquiera sabía qué querían decir con darle la casa, porque así no funcionan las cosas. No puedes simplemente dejar que la gente tenga cosas que no les pertenecen, y eso se aplica tanto a los esposos como a las casas. De todos modos, le dije a mis padres que estaban siendo ridículos y que tenían que aceptarla de vuelta. Pero mis padres dijeron que estaba exagerando y que aparentemente no era gran cosa porque mientras confiara en mi esposo, no tenía nada de qué preocuparme. En cuanto a mi hermana, estaba pasando por un momento muy difícil, y simplemente debería pasar por alto todas las cosas extrañas que iba a decir o hacer y simplemente mantenerla cerca porque, como parte de la familia, les debía esto y tenía que ayudar. Fue entonces cuando les grité y les dije que realmente no les debía nada, porque esta era su hija, no la mía, y era su responsabilidad cuidar de ella. Antes, pensé que les debía algo, por eso la traje, pero ahora que salió mal, no iba a entretenerlo más. Simplemente no tenía sentido. Mis padres y yo discutimos durante un par de minutos, después de lo cual me dijeron que podía conseguir un nuevo hogar o simplemente soportar a mi hermana porque ya la había acogido, y no iban a obligar a Becky a mudarse una vez más solo porque yo estaba insegura. Y luego colgaron sin darme la oportunidad de responder. Mi esposo y yo estábamos realmente molestos porque esto era increíblemente arrogante, y no podía creer que realmente pensaran que esto iba a funcionar. Regresamos a la sala donde estaba Becky y decidimos decirle que la forma en que se había comportado era extremadamente inapropiada y que no nos sentíamos cómodos con que viviera con nosotros. Su reacción a eso fue simplemente una locura, y al instante comenzó a gritarme, acusándome de haber estado celosa de ella toda mi vida. Dijo que la única razón por la que había querido mudarse con nosotros era porque quería estar más cerca de mi esposo y no de mí. Aparentemente, había visto la forma en que él solía mirarla cada vez que íbamos, durante o incluso después del divorcio, y sabía que él quería dar un paso, pero yo era la única que lo impedía. Así que ella había decidido mudarse con nosotros y hacerle más fácil confesar sus sentimientos. Mi esposo y yo estábamos realmente sorprendidos cuando dijo eso debido a lo increíble que sonaba. Unos segundos después, mi esposo le dijo que se fuera y que nunca volviera. Y ahí fue cuando ella pareció realmente sorprendida porque no se lo esperaba. Intentó parecer indignada y dijo que sabía lo que había presenciado y que él solo estaba tratando de encubrirlo ahora porque no quería arruinar las cosas conmigo. Perdí la paciencia y le grité que se fuera, así que ella me gritó de vuelta y me dijo que se iba de todos modos porque no tenía interés en vivir con nosotros, ya que éramos simplemente un montón de perdedores de todos modos. Así que empacó sus cosas rápidamente y se fue. No sabíamos a dónde había ido, y después de eso, solo queríamos una noche tranquila, así que nos fuimos a dormir. Pero desafortunadamente, mis padres no han podido encontrarla todavía, ya que no ha estado respondiendo llamadas, y definitivamente no fue a su casa, así que básicamente no tenemos idea de dónde está. En resumen, mis padres me están culpando por eso. Piensan que mi esposo y yo somos los culpables de que esto sucediera, lo cual es realmente injusto. Pero me siento un poco culpable, porque deberíamos al menos habernos asegurado a dónde iba. Entonces,
¿Estoy equivocada por echar a mi hermana narcisista de mi casa? Actualización 1. Vale, han pasado unos días desde mi publicación aquí, y solo quería contarles que la encontramos. Becky había estado quedándose en casa de un amigo que vive un poco fuera de la ciudad, y por eso no habíamos podido rastrearla. Pero está bien y tan delirante y loca como siempre. Cuando mis padres la encontraron, se negó a regresar con ellos porque afirmó que era demasiado buena para vivir con su familia y quería un lugar propio. Dijo que estaba harta de depender de las personas, primero de Toby y luego de mis padres, así que quería su propio hogar. ¿Y adivinen qué? Mis padres se estuvieron de acuerdo. Por supuesto, todavía no ha habido una disculpa para mí ni para mi esposo. Mis padres simplemente pusieron todo esto en un mensaje y me dijeron que debería estar agradecida de que no le hubiera pasado nada malo a ella. Me dijeron que comprarían un nuevo apartamento para ella lo antes posible para que pudiera ahorrar su propio dinero y comenzar de nuevo. Ahora, no sé por qué pensaron que este era un detalle necesario para que yo lo supiera, pero es genial que me lo hayan dicho. Así que ahora sé exactamente dónde estoy parada. Claramente, mi felicidad no es muy importante para ellos, y al menos ahora lo sé. Actualización 2. Sucedió. Le consiguieron un nuevo apartamento. Al menos esta vez, no me mandaron un mensaje para decirme al respecto. Me enteré por un montón de nuestros amigos porque ella lo publicaba sin parar en las redes sociales. Después de echarla, nos bloqueó en todas partes, probablemente por vergüenza debido al incidente loco. De todos modos, no me importa en absoluto. Traté de ser amable con ella, pero eso explotó en mi cara magníficamente. Ahora he terminado, y no quiero tener nunca más ninguna interacción con ella. Simplemente, no vale la pena mi tiempo y energía. Mis padres y yo aún no hemos hablado, y supongo que aún piensan que soy responsable de que Becky desapareciera durante esos días, aunque realmente no le pasó nada, y al final ella obtuvo lo que quería. Probablemente, debería estar feliz de que la haya echado porque eso es lo que le consiguió el nuevo apartamento. De todos modos, mi esposo y yo estamos bien, y él es mi única familia en este momento. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que Becky vino, coqueteó con mi esposo y fue expulsada de mi casa de inmediato. Y luego, como todos saben, mis padres le compraron un nuevo apartamento para vivir con su dinero en lugar del dinero de la pensión alimenticia, porque querían que pudiera ahorrar. Es una locura que haya pasado tanto tiempo desde entonces, y sin embargo, nada parece haber cambiado ni con Becky ni con mis padres. Ninguno de ellos se ha disculpado conmigo, y he dejado de tener esperanzas de que lo hagan en algún momento. Algunas personas son demasiado egoístas para pensar en alguien más aparte de ellos mismos, y debería saber que Becky realmente era una narcisista. Probablemente, debería volver a terapia, pero no se lo voy a decir porque ya no es mi familia. Mi esposo y yo seguimos adelante y felices, y eso es todo lo que importa para mí. Esa es mi actualización por ahora. Actualización 4. Han pasado varios meses desde el último incidente con Becky, y las cosas han estado relativamente tranquilas. Sin embargo, hace poco mis padres se pusieron en contacto conmigo, y esto desencadenó una discusión. Recibí una llamada inesperada de mi madre, quien comenzó a hablar sobre cómo extrañaban tener una relación cercana conmigo y cómo querían arreglar las cosas. Aunque me sorprendió su llamada, decidí escuchar lo que tenían que decir. Sin embargo, la conversación rápidamente se convirtió en una discusión sobre quién era culpable de los problemas familiares. Mis padres seguían insistiendo en que yo había sido demasiado dura con Becky y que debería perdonarla y acercarme a ella nuevamente. Trataron de minimizar la gravedad de sus acciones y me pidieron que reconsiderara mi postura. Pero yo ya había pasado por esto antes y no estaba dispuesta a ceder. La discusión se intensificó, y finalmente, me di cuenta de que no estábamos llegando a ninguna parte. Les expliqué claramente que no estaba dispuesta a seguir discutiendo sobre el tema y que necesitaba tiempo y espacio para procesar todo. Sin embargo, mis padres se negaron a aceptar mi decisión y siguieron presionándome para que cambiara de opinión. Fue entonces cuando tomé una decisión difícil pero necesaria. Les dije que no quería seguir teniendo contacto con ellos si no podían respetar mis límites y decisiones. Después de una última discusión acalorada, terminé la llamada y procedí a bloquearlos en todas partes, incluidos las redes sociales y sus números de teléfono. A pesar del dolor que sentí al tomar esta decisión, sentí un sentido de alivio al liberarme de la constante presión y manipulación. Mi esposo estuvo de acuerdo, brindando mi apoyo incondicional, y estoy agradecida de tenerlo en mi vida. En cuanto a Becky, he escuchado a través de amigos en común que continúa con su vida de manera errática, saltando de una situación a otra sin mucha estabilidad. Parece que sigue luchando con sus propios demonios internos, y aunque me da pena por ella, sé que ya no puedo permitir que su comportamiento tóxico afecte mi vida. He leído muchos comentarios en las diferentes publicaciones preguntando sobre mi tía.
No tengo mucho que contar de ella. Cuando nos enteramos de todo, simplemente la cortamos de nuestras vidas. Al menos mis padres hicieron algo bueno de todo esto. En resumen, mientras que cortar lazos con mis padres fue una decisión difícil, sé que fue lo correcto para mi bienestar emocional. Ahora estoy enfocada en construir una vida feliz y saludable junto a mi esposo, dejando atrás el drama y las tensiones familiares. En especial porque estamos buscando tener un bebé, y si eso sucede no queremos que esté cerca de una tía tan loca.